Bienvenidos a Nuestra Herencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Ya saben, nos pueden ver aquí todos los lunes a las 3 de la tarde. Estamos transmitiendo por redes sociales, por Facebook, por Twitter, por supuesto en nuestra página www.mxtv. Y también tenemos un teléfono de WhatsApp para que nos hagan sus comentarios, sus preguntas. Hoy tenemos un tema que a mí en lo particular siempre me encantan los temas que hablan sobre historias, sobre libros. Es proyectos editoriales emergentes en México en la segunda mitad del siglo XX. Y nos acompañan dos personas especialistas en esto. Este tema que vamos a ver ya lo dieron en algunos otros foros. Entonces, yo me siento muy contento y muy honrado que nos visiten en Nuestra Herencia. La doctora Jenny Guerra, bienvenida. Gracias. La maestra Cecil Cruz, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por venirnos a platicar de libros. Me platicaban ahorita un poquito de que no necesariamente, bueno, tú sí entraste directamente a la cuestión de los libros por el diseño, ¿verdad? Por el diseño editorial, así es. Estudié diseño y comunicación visual en la UNAM, con especialidad en diseño editorial. Desde ahí me enamoré de los libros y de poder hacer libros, y de ahí me fui estudiando más sobre producción editorial, también en la UAM, una maestría, y pues en este gusto y pasión lo comparto con Jenny. Doctora Guerra, platíquenos más o menos acercamiento, porque creo que fue más centrado, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y lo que yo tengo a mi cargo es justamente una línea que se llama Industrias Editoriales y de Contenidos Digitales. Entonces, mi trabajo tiene que ver más con hacer el trabajo de investigación, y ya llevo un rato en ello, trabajando con editoriales universitarias, institucionales y ahora digitales, etc. Sí, que no sabemos todavía todo lo que le vamos a deber al instituto, porque ha hecho estudios maravillosos y aporta un conocimiento tan increíble. Y parte de este conocimiento es lo que platicamos ahorita, que hablamos de la segunda mitad del siglo XX, y parece que fue muy reciente para las personas que nos tocó vivirla, como en mi caso, pero ya pasó mucho tiempo. Entonces hay muchas cosas que ver y platicar de este esfuerzo editorial en este tiempo tan singular, ¿no? Así es, y bueno, ahorita que mencionaban del instituto y bueno, de la UNAM, quisiera comentar, como decía hace un momento Marco, que este trabajo lo presentamos en un ciclo de conferencias organizado por el Seminario Interdisciplinario de Bibliología con la doctora Marina Garone. Y en ese seminario se hace, compartimos acerca de los estudios del libro, y en efecto nos invitaban a hablar sobre esta segunda mitad del siglo, que como decías pareciera cercano y al mismo tiempo es muy lejano. Y entonces nosotros principalmente hablaremos sobre lo que ha ocurrido en México con editoriales que emergieron desde los años 50 y que ha sido tan importante en la producción editorial de nuestro país. Sí quisiera mencionar que igual de las imágenes que van a ver, es no imposible, pero difícil abarcar a todas las editoriales, entonces por eso es que mencionaremos a las más representativas. Sí, hubo una cantidad de editoriales que, imposible, sí, bien lo mencionas. Y que gracias a ellas yo creo que podemos seguir hablando de una producción editorial, de gran relevancia, y que además en diferentes, de diferentes temáticas, ¿no? Las editoriales universitarias, están las editoriales comerciales, editoriales dedicadas a la literatura infantil y juvenil, y también por ahí mencionaremos no solo a las editoriales, sino otros temas como lo son las bibliotecas o todos los circuitos y redes de, que eso es importante, esos circuitos, sí. Pues si quieren, comenzamos, porque el tiempo es muy poquito. Claro, aquí en este programa se nos va rapidísimo y la información es muchísima. Entonces, mucha. Pues comenzamos, si quieren, igual compartiendo las imágenes. Nosotros decidimos trabajar esto dividiéndolo por décadas. Entonces, comenzando el siglo XX, inició un importante periodo de crecimiento económico en nuestro país, y se mantuvo por poco más de 30 años. En estos años, de los años 50 fue prolífica en muchos sentidos. Podemos mencionar, se vio nacer grandes obras literarias como El laberinto de la soledad de Octavio Paz, en el 50, también Pedro Páramo de Juan Rulfo en el 55, y fueron tiempos de gran cambio. Algo que nosotros consideramos que fue muy importante es que se le concedió el derecho al voto a la mujer, por ejemplo, ¿no? O cómo se consolidó la época de oro. Y una de las editoriales o proyectos más importantes de este periodo, comentaremos Artes de México, que comenzó en 1953. Por Miguel Salas Ansúrez, quien la dirigió y mantuvo activa hasta el 81.
Y bueno, aún podemos ver diferentes proyectos de artes de México, pero creo que es importante mencionar cómo estuvieron involucrados tantos artistas como Miguel Covarrubias, estuvo Siqueiros, Diego Rivera, Leopoldo Méndez, y también súper importante que colaboró en dirección de arte Rojo. Entonces, bueno, este editorial también creo que es re importante mencionar que se mantuvo inactiva como por 7 años y fue el editor Alberto Ruiz Sánchez quien lo retomó con otros socios. Y pues ya se consolidó propiamente como editorial en el 95. Y entonces podemos nosotros ver en diferentes, bueno, para mí, por ejemplo, es muy grato ver en la Feria del Libro su stand y ver lo que se conoce ahora como lo que era inicialmente una revista, ahora también como este libro. Se puede y en el Educal también se consiguen sus ejemplares, ¿verdad? Sí, de hecho se conoce como revista libro y se puede encontrar pasta dura, pasta blanda bueno, podríamos hablar solo 1 hora de Artes de México. Y de este periodo también quisiéramos mencionar, por ejemplo, Editorial Trillas, que fue y es fundamental en la publicación de libros de texto, o esta Editorial Esfinge, que hace rato nos comentabas, ¿no? Mira, de hecho el libro que está en medio se me tocó a mí. El de etimologías grecolatinas. Sí, aquí de hecho intentamos justo rescatar algunas cubiertas de este libro y de sus reediciones, que de hecho el autor pues fue quien pues sí puso esta editorial y que... Sí, es algo curioso, ¿verdad? Que el mismo autor se autoeditó. Autoeditó. Entonces, de aquí, bueno, igual podríamos mencionar y que ahorita este tema tan controversial que tiene que ver con la CONALITEG, que es la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que se fundó por decreto presidencial en 1959 y pues ha sido de gran importancia para la creación de estos libros. Sí, y grandes próceres en el pasado intervinieron en ello, ¿no? Mucho. Sí, gente muy preparada, muy consciente, con una visión a futuro. De hecho, yo les recomiendo ampliamente que consulten el catálogo histórico de la CONALITEG, porque ahí pueden ver, por aquí, por ejemplo, son imágenes de la primera edición. Ah, esa es la primera edición. Esta es la primera, pero pueden ustedes consultar en ese catálogo por diferentes etapas y cada uno de los periodos en los cuales se ha pues realizado, y de hecho están todos los PDFs. Los recomiendo ampliamente, pues sí. O sea, los PDFs de cualquier libro de ellos lo podemos... ¡Ay, qué bien! ¡Qué buena recomendación! La verdad es muy interesante porque se puede, obviamente, consultar los libros y ver cómo además se han desarrollado diferentes tipos de ilustración, los contenidos. Bueno, aquí hasta a mí me encantó ver cuál fue la primera, ¿no? Sí, sí. Y pueden ver, por ejemplo, yo decía, ay, mira, Jenny, este fue el que yo llevé en la primaria, porque entonces está por etapas. Y bueno, algo importante también es sobre la librería Madero, que no sé si tuviste oportunidad de visitar. Sí, cómo no. Digo, yo más que amigo fui cliente del señor Fuentes, que ahí lo vemos con su caja registradora, y sí, ahí compré algunos libros de viejo. Pues fue, yo creo que sí, la librería más importante, ¿no? Librería de viejo más importante, donde podía uno conseguir pues libros especiales de colección. Y lamentablemente sí, don Enrique Fuentes falleció en 2021, que es hasta... Sí, y tuvo que cambiar por la presión que sucedió en el centro su librería, ¿no? De domicilio. De domicilio. Sí, la librería Madero ya acabó estando fuera de Madero, pero sí, además era un comprador de los libreros de viejo que empezaban. Entonces él finalmente le compraba a los libreros de viejo que no tenían tantos clientes como él, entonces ayudaba mucho en ese circuito, era algo bien interesante. Mover el libro. Sí. Y pues de hecho esta librería de gran importancia para nuestro país la fundó Tomás Espresate en el 51, pero desde los 80, ¿no? Fue que Fuentes pues ya la dirigió, y quien tenía esta comunicación con editores, autores, porque además ayudó también mucho a la distribución y comercialización de los libros artesanales. Sí, incluso regaló algún librito, el Fósforo, un libro rojo a sus clientes, donde venía toda la historia. Sí, de hecho, si no me equivoco, lo editó su hija. Sí, me tocó uno de sus ejemplares, afortunadamente. Está muy hermoso. Según yo sí fue con... ¿La caja de fósforos? La caja de fósforos, sí, exacto, esa era. De Andrea Fuentes, su hija. Sí. Es muy hermoso el libro, si lo pueden conseguir, muy, muy recomendable. Y bueno, también
de nuestra alma mater. Es importante mencionar que se fundó en el 56 la Biblioteca Central de la UNAM, bajo la dirección del maestro Tobías Chávez Lavista. Y bueno, este importante espacio de consulta donde yo creo que a todos nos ha tocado ir, consultar, estudiar, pues es de gran importancia para la investigación y difusión de la cultura en nuestro país. Y bueno, no sé, amiga, si quieres pasar ahora a los años 60 para ir como con otro periodo, ya otra década. Sí, yo creo que aquí es importante ver, sobre todo en estos cambios de décadas que ustedes van a ir viendo ahí, tanto lo que llaman los procesos de consolidación de los formatos de los libros. Porque anteriormente teníamos muy pocos formatos, ahora sí que tamaños de libros, y acá como los procesos de hecho van cambiando con las tecnologías y demás, ustedes van a encontrar formatos que ahora ya se han vuelto canónicos, ¿no? O sea, uno sabe perfectamente cuál es un libro de bolsillo, cuál es un libro más grande, y sobre todo en los 60 es donde vamos a ver como más esa experimentación. Aquí ya no usábamos los octavo, cuarto, folio, no. No, se siguen utilizando, pero a lo que me refiero es que como todos los procesos de masificación, que todo lo que se tiene que ver con respecto al libro va muy ligado con las prácticas de lectura, con la alfabetización y demás. Claro, sí, porque tienes razón. Fíjate, no lo había pensado. Claro. O sea, se estandarizan los formatos. Exacto. O sea, los libros, incluso en tu mochila, tienen el mismo tamaño, claro. Exacto. Es que, bueno, hay una investigadora, Emma Smith, de Oxford, que dice que justamente el formato de las obras va teniendo que ver mucho con los usos para esas obras, ¿no? Y las prácticas que quieren desencadenar. No es lo mismo, veamos ahora que decías de estos libros de la Conalitec, el tamaño que tienen, que es más correspondiente a obviamente un libro didáctico, a un material de trabajo, que tiene que aguantar el uso rudo, etcétera. Pero nosotros en estas décadas de 50 y 60 vamos a ver experimentación y al mismo tiempo una forma de estandarizar, ¿no? Era, por ejemplo, que es una hija de la librería Madero. De hecho, los hijos de Tomás Exprésate, Deus, estuvieron justamente incentivando esta fundación. Vicente Rojo tuvo un papel determinante, él diseñó el logo, él diseñó varias de las cubiertas, e incluso el formato. Este es un formato ya de libro de bolsillo, totalmente. Y estos libros de bolsillo, por ejemplo, están muy inspirados en los libros que se vendían anteriormente en las estaciones de ferrocarril en Reino Unido. Okay. Son formatos que de alguna otra manera se importan. Y si tomamos en cuenta que en este momento, por ejemplo, Era una editorial que se declara totalmente de izquierda, y en su afán de masificar el libro, de hacerlo llegar a público, a sus sectores que tradicionalmente no consumían libros por los costos, experimentan con estos formatos que son más portables, que de alguna otra manera desacralizan, ¿no?, la idea de que el libro tiene que ser algo muy distintivo, muy pues excluyente hasta cierto punto, es un ¿no? objeto de lujo, sí. Sí, exacto. Entonces aquí es como, bueno, lo puedes llevar, es muy portátil. Y vemos acá todo este énfasis. Hay varios libros de Carlos Fuentes, de Elena Garro, sus primeros textos y obras aparecen ahí. Y en ese sentido también, por ejemplo, Joaquín Mortiz, que es otra editorial del periodo, con Joaquín Díaz Canedo, su fundador. Ellos van a tener también, sobre todo si uno ve ahí, son las portadas mucho más visuales, como dices, tienden más a explotar incluso todas estos nuevos corrientes que se dan en las artes gráficas, plásticas, y uno los puede ver en esa experimentación con las portadas. Y Joaquín Mortiz sí juega mucho también con los tamaños, con básicamente dos, el formato tradicional y este formato, pero sí, creo que lo importante de esto es que ellos se mantienen y dan un espacio para la literatura nacional. Sí, ¿verdad? Sí, que se enfocaron en eso. Que no es el de los otros editoriales que tendían mucho a la traducción. No sé si había un grupo en los 80s del UNAM que se llamaba Naptalina, y entonces compuso una canción que se llama El Blues de los Intelectuales, y habla de Joaquín Mortiz como editorial. Si lo pueden oír, de verdad es fabuloso. Sí, y ahorita que lo está pasando me acordé porque
Sí, fue un evento, la editorial, era una editorial que se tenía un peso en la cultura mexicana Mucho, y increíble, además sí. creo que algo de lo que nosotros igual pues quisiéramos resaltar es como en esta época pues surgen tantos proyectos por exiliados españoles. Claro. Y además, ahorita que hablaba Jenny, ¿no?, de los años 60, toda esta problemática social, fue el movimiento del 68, Sí, sí. esta necesidad de los jóvenes de expresarse, de poder dar a conocer toda la, pues sí, mucho es de literatura, pero también, como decía ella, libros de izquierda, que podían expresar esto. No he escuchado ese corrido, pero lo voy a buscar. Sí, es Naftalina, el blues de los intelectuales. Lo Porque eran voy como a rock, sí, buscar. sí, sí, les va a gustar, seguro. Y de hecho también de Joaquín Ortiz es interesante saber sobre su historia y por qué se llama así la editorial. O sea, tiene como una gran historia y además tiene mucha importancia en la producción editorial de México, ¿no? Y ver sus cubiertas, como decía Jenny, se puede hacer todo un análisis gráfico, digo, como buena diseñadora. Pues, sí, no, impresionante. y eran de bolsillo, pero eran hermosas, no dejaban de ser hermosas. Sí. Había mucho arte, había mucha cosa, sí, ese libro objeto y libro fondo, ¿no? Sí, toda la línea editorial y además todo el cuidado de la edición, creo que también pues, se podría hablar mucho al respecto. Y yo, por ejemplo, les comento, y nomás así paréntesis, para cuando estábamos haciendo este trabajo, me fui a la biblioteca de mi mamá. Y yo así como de madre le empecé a robar y era impresionante porque tan solo tener los libros de Mortis, poderlos verlos, comparar, ver ediciones, pues yo me fijo mucho en cuestiones de márgenes, tipo de letra, interlineado, claro. Ya saben, ¿no? Estas cosas realmente creo que se puede estudiar mucho. Y bueno, se pueden encontrar muchos estudios, ¿no?, que ya se han hecho por diferentes investigadores. Pero bueno, sí, les recomiendo mucho, vean de Era. Alguien que también es importante resaltar es todo el trabajo de Vicente Rojo. Sí, que mencionamos en Artes de México, estuvo en la imprenta Madero, cómo es con estos amigos que fundaron Era y cómo es que su trabajo además lo podemos ver a lo largo de todos estos, bueno, en este periodo y un gran trabajo editorial. Sí, porque muchos ilustradores mexicanos los hemos perdido, ¿no? Yo a veces desconocemos, ¿quién ilustró esto? Nos pasa mucho en las portadas de Botas, ¿no? Que son unas ilustraciones fabulosas y no tenemos ni la más remota idea de quién fue, ¿no? Entonces, sí es terrible, qué bueno que ustedes con estos trabajos pues preparan esa información y la preservan para el futuro. Sí, ahora es muy bello. Muchas gracias. Y no sé, de otra editorial, pues es, bueno, algo importante que mencionar de ese periodo, la fundación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, si no me equivoco, sí, del 64. Y bueno, es quien reúne ahora a las editoriales, tanto académicas como comerciales, organizan también foros, pues no tiene mucho, pero que también trabajan toda la parte de la profesionalización. Llevan todas las estadísticas del gremio. Y también nos ayudan mucho al cambio de materiales, ¿no? Que dejan de usar ese papel que se oxidaba tan fácil y que hace que muchos de los libros que no son tan antiguos desaparezcan, ¿no? Creo que tuvieron que ver mucho con la calidad de eso, sí. Sí, bueno, el tema del libro impreso y que decían que iba a desaparecer. Yo soy gran partidaria de que no vaya a ser no, así. yo creo que no. Esperemos que no, que se conserve, pero sí, la CANIEM agrupa y agremia a todas estas editoriales y profesionales y bueno, es de gran importancia, se fundó en ese periodo, también siglo XXI. Siglo XXI, sí, por ahí tenemos también, creo que en las imágenes estaba también Diógenes, que es esta editorial que ellos sí tenían una beta totalmente de izquierda, muy declarada. Así me está. Y que sobre todo publicaban poesía, ¿no? Entonces, tenemos sí narrativa, pero sobre todo era una editorial dedicada exclusivamente a la poesía, que es de lo que hay pocas editoriales tan especializadas en un género que siempre ha sido un género literario relegado, ¿no? Sí. Muy poca rotación en los libros, pero ellos sí tenían esa intencionalidad. Y bueno, en 86 tienen que cesar sus actividades. Son proyectos que creo que mencionabas, ¿no? Y creo que mencionabas también. Muchas editoriales, si nosotros intentábamos hacer un mapeo o una historia de la edición en México, sí tendremos que hay muchas formas de llegar a conformar una editorial, ¿no? Que pueden ser tanto los procesos de autoedición, de autores, escritores que quieren difundir su trabajo, pero también a veces
revistas o proyectos como los de Artes de México que inician como revista, mutan y se transforman en una editorial. Más adelante vamos a ver algunos otros casos en donde son espacios o grupos de editores, ¿no? O sea, la forma en que se llega a ser una editorial puede ser, los caminos pueden ser muy distintos, sí, ¿verdad? Entonces, y lo siguen siendo actualmente, ¿no? O sea, hay una forma no hay una forma única de llegar a hacer proyectos editoriales, ¿no? Entonces, eso creo que también es muy rico de nuestra historia, que hace mucha falta escribir una historia total de la edición en México. ¿Verdad? Y ahorita que mencionaste, hay muchas editoriales, por lo que hablas de la marginalidad de la poesía, que empiezan como editoriales de poesía y después la realidad o las finanzas las convierten en editoriales de otra cosa, ¿no? Claro, porque siempre tienen que ver sus costos. O ahora lo que ha pasado, que la mayoría de las editoriales funcionan como proveedoras de servicios editoriales a terceros, a universidades, etcétera. Entonces, claro, para poder publicar, sacar un catálogo que es su política editorial, tienen que brindar servicios y obtener dinero de terceros, porque en una librería lo que tú haces es consignar tus textos y, bueno, tus libros, tus obras, y si se venden está bien, pero si no, no te pagan hasta que claro, se pueden vender, ¿no? Entonces, ahí es una forma de hacerse llegar para poder mantener a flote estos proyectos, y por lo cual también tenemos proyectos que son muy efímeros, muy interesantes, pero sumamente efímeros, ¿no? Sí. Entonces, ahí... O algunos otros, perdón, que también sí, ¿no? ya grandes editoriales les compran. Es el caso de Joaquín Mortis, por ejemplo, de otras pequeñas editoriales que se mantienen, pero ya digamos, pues sí, con el sello de grandes editoriales como Grupo Planeta. Sí, ahorita los conglomerados que vemos que... Grandes conglomerados. Sí, eso de los conglomerados es bien interesante porque ellos llegan a América Latina en los 80, de hecho a Joaquín Mortis lo compran en 85, y vamos a ver que todo este proceso de adquisiciones de alguna otra manera absorbe los sellos que habían gestado intelectuales, emigrados españoles y demás, tanto en México, Argentina, Chile, y ahora son sellos que pertenecen, por ejemplo, a Planeta o a estos otros como Penguin Random House, pero todo ese proceso de adquisiciones está ahí y de alguna otra manera marca la forma de hacer edición, porque si nosotros vemos de los 90 para acá, está todo este boom de editoriales independientes que no es más que que es una contrarrespuesta política a esto de la adquisición de las editoriales que le llamamos emblemáticas por los grandes grupos, ¿no? Entonces, y además esto ayuda porque aumenta la diversidad con estas editoriales que no están en las grandes, ¿no? La bibliodiversidad y unos procesos que no se dan si solamente se tienen estos pocos actores en los ecosistemas de la edición, ¿no? Sí. Cierto. Bueno, vamos a seguir porque si no nos gana el tiempo. Sí, mira, está muy... Es que está... a platicar y no. Sí. Bueno, pasando ya como a la década de los 70, que como bien sabemos, pues fue de grandes cambios políticos y sociales también. Acaba de pasarlo el movimiento de 68, como comentamos antes, o lo del halconazo en 1981 también. Entonces, en ese año se fundó la editorial Juan Pablos Editor. Ella, por ejemplo, sigue funcionando, si no me equivoco, está aquí en Coyoacán. Ellos se enfocan en la edición de libros sobre ciencias sociales, que, bueno, al inicio en esos años era pues ya muy difícil de encontrar en México. Y pues aún siguen editando, de hecho editan mucho el libro académico actualmente. También en esa década, a mediados de 1975, se fundó el taller Martín Pescador, aquí originalmente en México, ya ahora están en Tacámbaro, Michoacán. Sí, están en Michoacán. Sí, el maestro Juan Pasco, que espero poder visitar su taller pronto. Bueno, él desde entonces ha editado e impreso libros con impresión tipográfica y pues es yo creo que uno de los impresores más representativos e importantes en México. Sí, sin duda. Y que además se ha encargado de rescatar esta técnica. Y bueno, él además de libros también ha impreso documentos históricos, carteles, ex libris. Sí, a mí me encanta que lo hayas puesto justo después de Juan Pablos, porque le rinden homenaje a Juan Pablos. Y el maestro Pasco también, dentro de todo lo que hace, ha hecho muchos impresos del 16 que era tan
y los hace con esa, es como si estuvieran hechos en el 16, ¿no? Sí, Los es tipos del impresionante. papel, de verdad, el que quiere invertir en libros, que busque los libros Muy del maestro. Sí. recomendable. Y de hecho, hace rato que hablábamos de la librería Madero, ahí se podían encontrar sus libros, todavía en pues, la FIL Guadalajara, y si no, pues contactando directamente. Sí, o en redes sociales, en sus redes Facebook, sociales, sí. luego ofrece lo que imprime, entonces, Sí. pues Y es eso que de mejor. hecho ahora él hace preventa. O sea, tú le dices, Sí. voy a crear un libro y él produce después Sí, el sí, libro. sí. Entonces creo que pues todo el cuidado con el que él forma, porque es tipo por tipo, en prensas a mano antiguas, es sí con un cuidado exquisito, me Sí, atrevo a sí, decir. es una obra de arte. Es Sus una obra de empresas son arte, una obra. todo es a mano, encuadernados a mano, etcétera. Y bueno, él de hecho, sí, yo creo que es el padre de este movimiento que pues ya en estos últimos 20 años se ha retomado este tipo de impresión, que ahorita les mencionaremos algunos otros talleres. De hecho, el que se ve ahorita en la imagen es Taller Gráfica de Comala, que se fundó en el 84 y que estuvo unos años en pausa, y fue en el 16 que Nacho Gómez Arriola, quien es el editor y principal pues ilustrador, bueno, todos los grabados son de él, junto con Ceci Gómez Calixtro, que tienen esta, que es otra de las editoriales que imprimen con impresión tipográfica. Okay. Papeles hechos a mano, él insiste, bueno, él imprime a mano, encuaderna a mano, y todo el proceso es muy laborioso. Cada libro es diferente. Y bueno, podríamos, también por ahí hay diapositivas ya más adelante, en los 90s, por ejemplo, de Taller Editoria. Pero bueno, en los años 70, el mismo año que se fundó Taller Martín Pescador, también se fundó el Taller Leñateros, que no sé si has oído hablar de ellos en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Este fue fundado por Ámbar Past, quien es poeta. Ella fundó este taller, pero trabajan principalmente tzotziles de la zona. Y también son libros que, además de estar impresos con técnicas tradicionales, ellos procuran que no se corte o no se tale ningún árbol para poder producir. ¡Qué maravilla! Entonces, todos sus libros son con papeles reciclados, con materiales que pues los mismos leñateros recogen del campo. Entonces, de ahí el nombre. De ahí el nombre. ¡Qué maravilla! Leñateros. Sí, también, sí. de hecho, han trabajado con técnicas de impresión que ellos llaman como chanclagrafía o cebollagrafía. Sus libros también son una belleza. Les recomiendo ampliamente que los busquen. También me atrevo a decir que espero que vayan bien con un proceso que tienen ahorita, que pues es una demanda para que dejaran la casa en la cual trabajan en San Cristóbal. Entonces deseo de todo corazón que todo vaya muy bien. Sí, no, y que sigan apoyando. A veces no entendemos que el libro no es un artículo como otros, o sobre todo la burocracia no lo entiende, ¿no? Entonces también hace falta pensar que el libro es más que un objeto, mucho más, ¿no? Sí, mucho más. Y además en estos proyectos, por ejemplo, estos dos que mencionábamos de Taller Martín Pescador y Leñateros, son libros que se consideran como artesanales, y además se vuelven libros coleccionables porque son libros únicos, son libros especiales con papeles hechos a mano, papeles especiales, con técnicas de impresión que llevan mucho más tiempo que otros libros, que no es que no valgan, ¿no? Pero una producción industrial en offset es otro proceso. Sí, no, es contenido, es una obra de arte. Cada papel va a ser diferente. A lo mejor el margen va a variar un poquito, como en los libros anteriores, ahorita que hablabas. Lo importante, los márgenes. Hay muchas de estas obras que, como dices, ya el modelo cambia, el modelo de publicación cambia. No es como que se publiquen y después se adquieren, sino que se informa que van a salir, y entonces, como si estuviera uno en un tipo de suscripción. Sí. Y de hecho es una práctica que es muy recurrente ya en editoriales independientes en el último tiempo. Entonces tú ya pides tu obra, y en estas obras en particular de carácter artesanal vienen numeradas. Entonces tú sabes que esa impresión, esa edición consta de 100, de 50, porque tampoco las tiradas no son tiradas industriales. ¿Sabes? Un proceso que deja de lado la serialización, ¿no? Sí, y además, fíjate que ahorita que mencionas esto, me acuerdo que
impresores mexicanos, los antiguos, los virreinales, también hacían las suscripciones. Entonces tú veías en la Gaceta de México, vamos a tener tal libro, se aceptan suscripciones, o suscripciones para la guía de forasteros o para la Gaceta. Entonces, primero tenían las suscripciones, que es algo que se retoma, que bueno, ¿no? Sí, de hecho ahorita se está retomando bastante en la edición por los costos de papel que hay actualmente. Ajá. El que tampoco te puedes dar el lujo de tener libros que quizá tengas que picar porque no se van a vender. Y tú tienes que garantizar a lo mejor que si publicas 100 ejemplares, esos 100 ya estén comprometidos, ¿sí? Entonces, de alguna u otra forma, regresamos a estas prácticas de la impresión y de la edición de antaño. De hecho, no nos atrevemos a decir que estamos en un ámbito solamente de edición digital, sino que es una confluencia de edición impresa, digital, e incluso hay muchos trabajos que se siguen haciendo de forma manual, en una suerte de recuperación de tecnologías también, ¿no? Sí, sí, no, y eso de la numeración también es hermoso, porque a mí me remite a los primeros impresores que todavía no habían hallado los materiales exactos para las aleaciones, entonces los tipos se desgastaban, y entonces el primer ejemplar era mucho mejor que el 50, porque el 50 ya se había medio difuminado, ¿no? Sí, qué pasa maravilloso. también, por ejemplo, en la gráfica, un grabado. Sí, es claro. diferente qué número tienes pues, de la colección completa. Y ahorita que mencionaba Jenny, también podemos ver muchos ejemplares que además están firmados por los artistas o autores, y eso le da como un valor, ¿no? El plus. El plus. ¿Les parece que nos quedemos ahí? Vamos a un corte, regresamos. Estás en Nuestra Herencia, yo soy Marco Fabricio Ramírez. Nos pueden mandar comentarios, preguntas a nuestro WhatsApp, ya saben. Regresamos en un momentito. WowMX.tv. Son Sí, unos animalitos preciosos, ¿verdad? mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6. El periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche. Entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. WowMX.tv. Regreso a Nuestra Herencia. Estamos, la plática, bueno, muy apasionante. A mí todo lo que tiene que ver sobre los libros, ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, yo espero que vengan otra vez y hablemos de algunos otros temas. Nos estabas platicando que también pasa mucho eso en las obras, ¿no? Que la primera tiene otro valor. Sí, que por ejemplo, si ya tienes, como decías, la obra 50 y 50, o si es la 15, etcétera. Entonces, en esta producción de libro tipográfico, o todos los libros que están seriados o decíamos también firmados por el artista, pues adquiere un valor distinto. Sí, hay tantas cosas, ¿verdad? Los márgenes, a veces 5 milímetros de margen en un libro antiguo pueden duplicar el precio. La encuadernación. Tipo de papel. Exacto, sí. Y sí, los tirajes, porque como decía Jenny, en este tipo de libros, pues no son tirajes comerciales como otros que normalmente imprimimos mínimo 1000 libros, ¿no? En este caso a veces son tirajes de 50, 100, ya mucho 300. Sí, hay editoriales que le apuestan más con este tipo de técnicas, pero a tirajes comerciales, pero que tardan un año en producir 1000 ejemplares. Sí. Entonces es como, pues son muchas cosas las que están involucradas en esto del formato, siempre pensando, creo yo, y súper importante en el público al cual va dirigido. Sí, esa es otra cosa. Siempre. Y bueno, por ahí hace rato que hablábamos de los años 70, ya no mencionamos, pero seguro pasaron las imágenes de editoriales como independientes y pequeñas, como La Máquina Eléctrica, pero de pronto podemos pensar también en otras editoriales mucho más grandes, como Ediciones de Castillo. Entonces, pues de ahí y decíamos, no podemos hablar de todas, pero es importante ir viendo, pues sí, esta tipología.
de editoriales mexicanas. Además, bueno, ahí me gustaría señalar que el problema que tenemos también como para mapear algo que en realidad es contemporáneo, Sí. pero además nosotros siempre, sobre todo en el ecosistema actual del libro, lo pensamos en términos de los ISBN, de los números que nos dicen, bueno, es tal obra, tal edición, tal editor. Y no pensamos que anteriormente el ISBN no era una condición para el libro. Claro, sí. Por lo cual es muy difícil rastrearlo, ¿no? Se tiene que hacer un trabajo de arqueología muy complejo para poder llegar a esas editoriales que publicaron 1, 2, 3 o 4 libros que incluso fueron determinantes para X circunstancias, ¿no? Entonces, reconstruir la historia contemporánea es mucho más complejo que a lo mejor hacer estudios de la primera mitad del 20, en donde tenemos muchos estudios sobre cultura, sobre botas, sobre la misma creación del Fondo de Cultura Económica, pero el problema es hacer una historia más íntegra, porque historias o estudios de caso se hacen y se han hecho, pero hacer algo más integral es la parte en la que nosotros estamos adoleciendo en México actualmente. Un vacío histórico importante. Sí, pero es como tú dices, es muy complejo. Yo sí conozco varias editoriales de un solo libro y sobre todo, ahorita que hablaban de editoriales de exiliados, que era su editorial, ponían su libro. Hay editoriales que eran no de un solo libro, sino de un solo autor, las de Alfonso Camín. Él era el único que sus obras eran las únicas y la editorial era, pero sí es y muchísimo trabajo de revisar bibliotecas, librerías de viejo, porque bueno, en las bibliotecas no a veces se encuentra más en una librería de viejo que en alguna biblioteca, sobre todo segunda mitad del 20, ¿no? Me imagino. Sí. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, del ISBN, que es este número que identifica internacionalmente a los libros, actualmente hay muchas editoriales pequeñas que siguen sin tramitar ese número, por cuestiones ideológicas, por diferentes razones. Y entonces no necesariamente se puede buscar o hallar de esa manera, sino que hay que hacer un rastreo por otros rubros o por en otros lugares, o ver qué bibliotecas están interesadas en este tipo de producciones. Y sí, compran colecciones completas y ahí se puede ver, pero en efecto a veces pareciera que es más fácil estudiarlo más cercano, pero no necesariamente. No. Sí. Aunque sí ayudan mucho las herramientas, ¿no? A veces a mí me pasaba que buscaba un libro y más que las universidades y los catálogos me servía el Iberlibro o el AV Books. A nosotros para hacer esta presentación y otra suerte de trabajos que hemos hecho sobre el siglo XX editorial en México, hemos recurrido mejor a buscar el Mercado Libre. Mercado Libre tiene, claro, porque hay gente que está revendiendo las colecciones de sus padres, de sus abuelos, etcétera, y uno ahí puede rastrear más fácilmente, lo cual resulta pues bastante paradójico, porque uno pensaría que instituciones como la Biblioteca Nacional, etcétera, tendrían que tener pues por lo menos, o sea, un respaldo de toda la producción nacional, pero eso es como una gran panacea, porque siempre va a haber incluso alguien que quiera estar al margen, como decías, estas editoriales que dicen que incluso tienen sus postulados de ISBN, no, gracias. No, y normalmente los vendedores son muy generosos, entonces nos ponen la portada y la primera hoja donde viene toda la información y gracias. O mal tomada, chueca. Sí. Exacto. Sí, medio borrosa, pero ya. Pero ya sale. Es una guía. Bueno, y ahorita, nos saltamos los 80s, pero si no lo comentamos rápido, así de proyectos importantes, y creo que es importante mencionar, es que fue la primera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Tan importante la comercialización y difusión, ¿no? Todavía pues, se hace cada año. Desde la Facultad de Ingeniería de la UNAM fue quien lo organizó por primera vez. Y pues también la fundación de editoriales académicas tan importantes como la del Colegio de Michoacán. Digo, claro, de la UNAM y de otras instituciones, pero creo que es importante también ver y poner ojo pues en todo lo que tiene que ver con la edición académica en nuestro país, porque finalmente son principalmente el resultado de las investigaciones de estas casas editoriales. Y también importante que en el 81 fue la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIG, que pues los años 80 fue pues un gran auge en la producción y la edición de libros para niños y jóvenes. Entonces se puede también apreciar
la fundación de editoriales enfocadas a este tipo de libros. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, Editorial Amecamecan, que se fundó en el 82, es pues, súper importante en este rubro. Ahora la dirige el maestro y editor Juan José Salazar Embarcadero. Y de hecho, si no me equivoco, ellos fueron los primeros en editar libros con el sistema Interpunto. Sistema Braille. Sí. Entonces, pues es como también otro rubro importante que analizar, ¿no? Como esta inclusión en el libro. Y además, particularmente en el libro infantil y juvenil. Y, perdón porque no veo por allí que va, pero también de los 80 es Editorial Praxis, o por ejemplo Ediciones Cali Arena, sí, Cali Arena, de gran importancia, o Ediciones del Ermitaño. Sí, cómo no. De este gran editor, Senker, que sí, también podemos como ver todo lo que él ha aportado en cuestiones de edición. Sí, no, y además todavía tiene su librería ahí en la colonia Escandón, creo, San Pedro. En San Pedro de los Pinos, un lugar muy bonito para Y hace rato, por ejemplo, visitar. que decía Jenny de estas editoriales que además prestan servicios editoriales, pues es el caso de Senker. O sea, además de tener la editorial, vienen Solar Ediciones, que prestan servicios editoriales y hacen impresión y es como... Sí, y él siempre está muy presente en el mundo del libro, a veces hasta en los stands que pone lo puede uno ver por ahí. Sí, en la FIL Guadalajara su presencia es súper importante. Y de hecho también fue en los 80s que se realizó la primera Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el 87, que pues no sé si me equivoqué, que espero que no, pero yo creo que es la feria más importante a nivel nacional y pues de las más importantes a nivel internacional. Sí, en Iberoamérica es fundamental para la venta de derechos, sobre todo de traducción para el mercado internacional. Pero es una feria además que, a diferencia de otras ferias, tiene un gran espacio para el público, ¿no? Y incluso está Fil Niños, están todos estos espacios dedicados a la edición comercial, universitaria y demás. Y algo que también creo que es importante en los años 80 es que nosotros vamos a ver ahí varios esfuerzos editoriales universitarias, pero sin profesionalizarse. La profesionalización de la edición universitaria está de la segunda mitad de los 90 para acá. Si uno ve un libro de edición universitaria, yo hice mi tesis doctoral sobre edición universitaria, uno va a ver una calidad o un patrón distinto al que encontramos en el libro académico. Era como una suerte de compilación de apuntes. Hasta los 90 pasó esto. Sí, de hecho, México es uno de los primeros países de América Latina que salió y que transitó hacia esos procesos de profesionalización que organizaban tanto la CANIEM, esta formación, como Versal, que es este centro de formación de editores, de correctores, etcétera. Pero no hay. Entonces, todo era una suerte de experimentación a partir de gente que había trabajado en imprentas. ¿Qué tenemos? Tenemos profesionalización hasta, yo diría, atreverme a decir, del 98 para acá. Uno puede hacer un rastreo con colecciones de editoriales como de la Universidad de Guadalajara, de la UNAM misma, y va a ver una serie de características del libro muy distintas, ¿sí? De alguna otra manera, incluso en instituciones universitarias sigue faltando ISBN, de hecho ahora le llaman la gran burocracia del ISBN, y no existe por ejemplo, no existen esta cuestión de los formatos de derechos ni nada de esto, que ahora regula la industria, claro, sea académica o no. Eso no existía en ese tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo ahora, que resulta que es tan homogéneo, llevó tiempo y es muy reciente, ¿no? Ahí también creo que sería importante ver esto y va muy vinculado sobre todo a gente que empezó a trabajar en la edición independiente y establecieron esos criterios como criterios a cumplir. Claro. Entonces fue una suerte de préstamo de otro ámbito de la edición para la edición universitaria. Entonces es interesante. No, sí, es muy interesante, ¿no? Y además ahorita que lo mencionas, claro, sí, se nota esa diferencia en formatos, en todo. Sí, en selección no hay pautas para evaluar o para dictaminar qué se publica o no. Todo eso es reciente, todo eso no existía. Y entonces ahí también sí hay que ir ponderando, ¿no? Con todo y que, por ejemplo, la UNAM es una universidad con colecciones muy importantes que se han comercializado en todas partes. Sí. Uno sí encuentra esos detalles. Sí, Entonces es muy interesante poder echarle un vistazo a los años 80 y a los 90 como bien dices. Sí, cómo no. Sí, de hecho, ahora que hablas de la profesionalización, pensaba
Pues sí, como muchos de los que hacían en esa época edición, sí que más como oficio, o sea, la edición era un oficio, no tanto por una formación académica, sino que se formaron en la imprenta, o que habían estudiado letras, o que hacían poesía, y entonces empezaron a trabajar en cuestiones de corrección o de edición. Entonces, no como comercial, o puede que sí, pero trabajo en una maestría en producción editorial en la UAM, en Morelos, y es una de las 2 maestrías en producción editorial en México, la otra es de la UAM Xochimilco, que se fundaron casi en los mismos Solamente años. 2 en México. Maestría, sí. Está la especialidad también en producción editorial de Ledimba, que pues es muy importante, que se enfoca más en cuestiones de diseño editorial, pero propiamente todo el proceso editorial hay 2 maestrías. Ya hay esfuerzos también, claro, en Puebla hay una que no es propiamente de producción editorial, pero de ahí te puedes como encaminar un poco. En la UAP. Creo que no es en la web, es en esta se me fue el nombre, es particular. Ok, la Benemérita, sí. No. La de las artes. Se me fue, por Las Américas, sí. pero allí. Sí. Y hay también ya una nueva licenciatura en el norte del país, pero tiene apenas como 2-3 años. Pero propiamente la edición, pues era un oficio. Entonces apenas está comenzando a formar de manera académica y profesional a los editores. Y digo apenas, bueno, ya tiene varios años, pero estos posgrados de los que les hablo tendrán 13, 14 años, no más. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, pues igual nada, es algo que quería mencionar para que no se nos fuera, y bien importante, la producción editorial nacional es todo lo que trabajó la Dirección General de Publicaciones de lo que era el Conaculta a partir del 88. Y bueno, un tema que a ambas también nos encanta y del cual está haciendo investigación Jenny es el libro de arte. Hace rato que ella hablaba, por ejemplo, de los diferentes formatos. No es lo mismo tener un libro de bolsillo que, como dices, puedes llevar en la mochila, en la bolsa, que estos famosos coffee table book, que pues no son pesados, de pastas duras, carísimos de producir. Los detascan. Los detallan justamente. No, por ejemplo, Conaculta tuvo una gran producción. Sí, cómo no. Sí, bueno, Conaculta hizo cosas maravillosas en los 80s y 90s. Justo. Sí, esas las colecciones, tenía la de los 100 y de literatura, y los 90s, que también fue fabulosa. Mucha como esta difusión del trabajo de artistas mexicanos, sí. Pintores, grabadores, fotógrafos. Entonces creo que también pues se puede estudiar mucho sobre lo que hizo el Conaculta. Y eran muy baratos. Uno iba al Educal y los conseguía súper baratos. Claro, porque son costos que asume el Estado, pero en realidad producir esos formatos es carísimo. O sea, si no hay un patrocinio o si no hay una suerte de suscripción como la que hablamos ahora, es imposible, ¿no? Porque la mayoría del público no lo puede adquirir. Sí, aprovechamos los libros subsidiados de arte en algunos. Y sí, es que hace rato también lo importante en la producción editorial es el costo del papel. O sea, lo decía Jenny, estos últimos meses en particular, el aumento del costo del papel ha sido mucho. Entonces todo eso se ve, pues sí, involucra en el costo final del libro, ¿no? Parece un problema recurrente en la producción de libros en México, ¿no? Desde siempre es el costo, la falta de papel. La falta de papel, o por ejemplo, si importa mucho papel. Sí. Entonces, desde el te cuesta? virreinato, ¿no era? Claro. Pero bueno, hace rato que ya pasábamos a los años 90, y para que no digan que olvidamos esa década, pues igual habían conflictos políticos, sociales. Algo muy importante pues fue lo de, por ejemplo, el movimiento zapatista de liberación nacional, también pues ligado a cuestiones editoriales, y la gran crisis económica del 94. Y podemos mencionar de allí editoriales como Trilce Ediciones, que se fundó en el 91, Ediciones Arlequín del 94, o por ejemplo Paraíso Perdido, que estas son editoriales pequeñas. Y hace un rato les hablaba también de otra editorial que se enfocó en la producción de libros tipográficos, que es Taller Editoria, que desde 1995, por la iniciativa de, pues sí, habían artistas, ¿no? Había poetas, pintores, se dedicaron a producir libros tipográficos aquí en la Ciudad de México. Tienen una vasta producción y pues también es de las editoriales más emblemáticas de este movimiento, a las cuales pues, le siguieron algunas otras. Por desgracia ya nos ganó el tiempo. ¿Alguna otra cosa que quieran decir? Yo les quiero agradecer mucho el que hayan estado aquí. Pues nada, que sigan visitando las ferias del libro independientes, las librerías,
que siempre revisen atrás los créditos y enfrente la ficha catalográfica, quién publicó ese libro. Es muy interesante las historias editoriales que hay detrás. Y bueno, sobre todo que se den una vuelta por las ferias, tanto la Feria del Libro de Guadalajara, la de Minería y los espacios independientes también, que tienen muchísimas cosas muy lindas que ofrecer y que ahorita están en su pleno apogeo, la verdad. Entonces, esa sería como mi recomendación y pues nada, que sigan viendo el programa. Seguir buscando de este apasionante tema, que esperamos. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al la contrario. verdad, muchas gracias. Y bueno, sí, hay mucho que seguir estudiando, buscando, yendo a las ferias, viendo el colofón. Yo les recomiendo siempre a mis estudiantes que por favor vean el colofón. Y como dicen, creo que es importante pensar en todo lo que tuvo que ocurrir para que tengamos un libro en nuestras manos, ya sea impreso, ya sea digital. Pues muchísimas gracias. Yo espero que regresen para que sigamos hablando de libros. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Esta es nuestra herencia. Hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.